La creación de la nueva civilización, por Alvin y Heidi Toffler. 2. Prólogo. Guía del ciudadano para el siglo XXI. En la década de los años 90 ha surgido una oleada de cambios políticos y gubernamentales de proporciones históricas. Desde el colapso del Imperio Soviético hasta la sustitución de la estructura política italiana posterior a la Segunda Guerra Mundial, la eliminación virtual del partido gobernante de Canadá en las elecciones de 1993, que pasó de 153 a 2 escaños parlamentarios, el hundimiento del Partido Democrático de Japón tras 40 años de monopolio virtual del poder y el desarrollo de un nuevo movimiento reformista, y el auge de Ross Perot y del movimiento United We Stand en Estados Unidos, se repiten una vez y otra los cambios sorprendentes en la política y en el gobierno. Políticos, comentaristas y estudiosos parecen todos confusos acerca de la magnitud del cambio. Llaman inevitablemente la atención el dolor de los que predominaron y la desorientación de los que fueron poderosos. La angustia del pasado se impone a la promesa del futuro. Este es un antiguo fenómeno. El otoño de la Edad Media, la espléndida obra de Huizinga, lo refleja en relación con el Renacimiento. Lo que a nosotros, volviendo hacia atrás la mirada, se nos antoja un periodo brillante y apasionante de innovación. Para sus contemporáneos fue el colapso aterrador del orden vigente. De modo semejante, el derrumbamiento de la China confuciana a partir de la década de los 50 del siglo pasado fue considerado un declive horrible del orden y la estabilidad, y no el anuncio de un futuro distinto, más fructífero y libre. Alvin y Heidi Toffler nos proporcionan la clave para concebir la confusión actual en el marco positivo de un futuro dinámico y atrayente. Llevan un cuarto de siglo dedicados a enseñar, hablar y escribir acerca del futuro. El título de su primer libro, que batió marcas de ventas, El shock del futuro, 1970, se convirtió en término universal para designar la escala de cambios que experimentamos. Per cápita se vendió aún mejor en Japón que en Estados Unidos. El shock del futuro llamó la atención sobre la aceleración del cambio que amenazaba con abrumar a gentes de todos los lugares y acerca del modo en que a menudo desorientaba a individuos, empresas, comunidades y gobiernos. Si El shock del futuro hubiese sido su única obra, los Toffler figurarían como comentaristas relevantes de la condición humana. Pero su siguiente gran libro, La tercera ola, representó una contribución aún más importante al entendimiento de nuestra época. En la tercera ola, los Toffler pasaron de la observación a la creación de un marco de predicciones. Situaron la revolución de la información en una perspectiva histórica, comparándola con las otras dos únicas grandes transformaciones, la revolución agrícola y la revolución industrial. Experimentamos el impacto, dicen, de la tercera gran ola de cambio en la historia, y como resultado nos hallamos en el proceso de crear una nueva civilización. Los Toffler entienden, con total acierto, que el desarrollo y la distribución de la información se han convertido ya en la productividad y en la actividad de poder cruciales para la raza humana. Desde los mercados del mundo financiero y la distribución mundial de noticias en tiempo real a través de la CNN durante las 24 horas al día, hasta los avances de la revolución biológica y su impacto en la salud y en la producción agrícola, advertimos que virtualmente en cada frente la revolución de la información transforma el tejido, el ritmo y la sustancia de nuestras vidas. Al proporcionar un sentido a dicha transformación, la tercera ola ejerció un fuerte impacto fuera de Estados Unidos sobre las estrategias empresariales y los dirigentes políticos, desde China hasta Japón, Singapur y otras regiones de rápido crecimiento que ahora se concentran en el desarrollo de la alta tecnología con aportación intensiva de información. El libro influyó también en muchos empresarios norteamericanos que reestructuraron sus firmas preparándolas para el siglo XXI. Una de las aplicaciones más importantes y afortunadas de este modelo surgió cuando el general Don Starry
jefe del mando de adiestramiento y doctrina, Braddock, del ejército de Estados Unidos, leyó la tercera ola a comienzos de la década de los 80 y concluyó que los Toffler acertaban en su análisis del futuro. Como consecuencia, los Toffler fueron invitados a Fort Monroe, sede del Braddock, donde compartieron el modelo de la tercera ola con los elaboradores de las doctrinas militares. Los Toffler describieron brillantemente este proceso en su reciente libro, Las guerras del futuro. Sé cuál fue la influencia que el concepto de revolución de la información de la tercera ola ejerció en la evolución de la doctrina militar desde 1979 a 1982, porque durante mi primer mandato como congresista dediqué mucho tiempo, junto con los generales Starry y Morelli, ahora fallecido, a elaborar las ideas que dieron origen a la concepción del combate aeroterrestre. La nueva doctrina militar condujo a un sistema más flexible, rápido, descentralizado y rico en información que evaluaba el campo de batalla, concentraba los recursos y empleaba un mando bien adiestrado, pero muy descentralizado, para superar a un adversario de la era industrial. En 1991, el mundo fue testigo de la primera contienda entre sistemas militares de la tercera ola y una anticuada maquinaria militar de la segunda ola. La tormenta del desierto constituyó el aniquilamiento unilateral de los iraquíes por los norteamericanos y sus aliados, en buena parte porque los sistemas de la tercera ola demostraron ser avasalladores. Equipos antiaéreos muy complejos de la segunda ola resultaron inútiles al enfrentarse con el avión invisible de la tercera ola. Ejércitos atrincherados de la segunda ola fueron simplemente superados en su capacidad de maniobra y aniquilados cuando se enfrentaron con sistemas de información de la tercera ola para puntería y logística. El resultado fue una campaña tan decisiva como la derrota de 1898 de las fuerzas de la primera ola del Mahdi de Omdurmán a manos del ejército anglo-egipcio de la segunda ola. Pese a las pruebas de que algo radicalmente nuevo está sucediendo en política, economía, en la sociedad y en la actividad bélica, todavía es notablemente escasa la apreciación del carácter crucial del descubrimiento de los Toffler. La mayoría de los políticos, periodistas y editorialistas norteamericanos han hecho caso omiso de las implicaciones de la tercera ola. Aún es menor el esfuerzo sistemático por integrar su concepto de una tercera ola de cambio humano en propuestas y campañas políticas y en actividades gubernamentales. Esta incapacidad para aplicar el modelo de la tercera ola de los Toffler ha mantenido a nuestra política atrapada en la frustración, el negativismo, el cinismo y la desesperación. El foso entre los cambios objetivos del mundo en general y el estancamiento de la política y del gobierno está minando la estructura misma de nuestro sistema político. Sin el concepto de tercera ola, no hay sistema eficaz de análisis que proporcione un sentido a la frustración y la confusión características de la política y el gobierno de casi todos los países del mundo industrializado. No existe lenguaje para comunicar los problemas con que nos enfrentamos, ni visión para esbozar el futuro por el que deberíamos pugnar, ni programa que contribuya a acelerar y facilitar la transición. Este no es problema nuevo. Comencé a trabajar con los Toffler al comienzo de los 70 en un concepto denominado democracia anticipante. Yo era entonces un joven profesor auxiliar del West Georgia State College, fascinado por la intersección de la historia y del futuro que constituye la esencia de la política y del gobierno en sus mejores exponentes. Durante 20 años hemos trabajado juntos para tratar de desarrollar una política consciente del futuro y un entendimiento popular que facilitaría a Estados Unidos la transición entre la civilización de la segunda ola, claramente moribunda, y la aparición, si bien en muchos aspectos todavía indefinida e incomprendida, de la civilización de la tercera ola hacia la que debemos desplazarnos. El proceso ha sido más desalentador y el progreso muy inferior a lo que habría supuesto hace 2 décadas. Sin embargo, a pesar de las frustraciones, el desarrollo de un sistema político y gubernamental de la tercera ola resulta
tan crucial para el futuro de la libertad y el de Estados Unidos que es preciso acometerlo. Aunque soy un líder republicano en el Congreso, no creo que los republicanos ni el Congreso tengan el monopolio de la resolución de problemas ni de la ayuda a Estados Unidos para lograr las transformaciones que requiere el ingreso en la revolución de la información de la tercera ola. Alcaldes demócratas como Norquist en Milwaukee y Rendell en Filadelfia han realizado auténticos progresos en la esfera urbana. Algunos de los mejores esfuerzos de Gore por reformar la gestión oficial se orientan en la dirección adecuada, aunque tímidamente y sin constituir un avance decisivo. La realidad es que la transformación se opera diariamente en el sector privado, entre empresarios y ciudadanos que inventan cosas nuevas y crean nuevas soluciones porque la burocracia no ha sido capaz de detenerlos. Este libro constituye un esfuerzo clave para que los ciudadanos puedan dar verdaderamente el salto y comiencen a inventar una civilización de la tercera ola. Creo que si lee esta notable aportación de los Toffler a la gran transformación, subraya los pasajes que le parezcan útiles, busca en su comunidad espíritus afines y emprende unas cuantas tareas, le sorprenderá dentro de unos pocos años cuánto ha conseguido.